¿Son todos los hombres agresores en potencia? Hace unos meses hubo una polémica referente a este tema, pues la TikToker y feminista Julia Salander dijo estas declaraciones. Pasa cuando se habla de que todos los hombres son potenciales violadores. La idea en potencia, que todos los violadores sean hombres, no significa que todos los hombres sean violadores. Entonces, ¿esa frase para qué sirve? Decir que todos los hombres son violadores en potencia. ¿Cuál es la utilidad de la frase? La utilidad de la frase es entender el fenómeno. Cuando en un fenómeno vemos un patrón de conducta y una desigualdad tan grande en quién es la víctima y quién es el agresor, hay que ponerlo encima de la mesa, porque si no, no estamos analizando bien el fenómeno. Pero pues la mayoría de los violadores son hombres. Exacto, y esto se dice. Cuando tú tienes en potencia de algo, es que tu mera existencia te puede generar algún tipo de predisposición a actuar como tal, pero no es una causa-efecto. Hablamos de probabilidad de existir. En este video voy a tratar de desmontar toda esa frase, analizándola desde diferentes perspectivas, así que te agradecería si ves este video completo, te prometo que va a ser muy interesante. La razón por la que esta polémica volvió a surgir es porque dicha feminista fue insultada en un programa de televisión en el contexto de esa frase. El fenómeno hemos de analizarlo y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto? Antonio Naranjo te quiere preguntar. A ver, te voy a poner dos ejemplos que diga Julia. Mira, todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad? Exacto, es lo que estoy diciendo. Y te lo voy a mejorar. Creo que tú eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son. Entonces, disculpa, si te me parece... estás faltando al respeto, no, perdona, me estás faltando al respeto en lerda, directo, me estás insultando. No, lerda es torpe. Porque voy a colgar la llamada en un segundo, yo no tolero que nadie me falte al respeto. Pues si cuelgas, lo que haces es coger el diccionario de la academia y verás que lerda significa torpe. Aclarado todo esto, analicemos la frase "todos los hombres son voladores en potencia". En primera quisiera hacer notar algo que me llamó poderosamente la atención. Muchas veces cambian la frase a "todos los hombres son agresores en potencia", lo cual, a mi parecer, es una versión descafeinada de la misma frase, además de esta ser mucho más ambigua, porque la palabra agresor tiene más acepciones. Estas cuestiones semánticas las voy a retomar más adelante, por eso creo que lo primero que se tiene que hacer en este tipo de cuestiones es definir los conceptos. Entonces, ¿qué es una potencia? ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es potencial o en potencia? Para tratar de justificar su postura, el diario Público Es publicó el siguiente TikTok. Me saltó un tuit de Ricardo Moya con la frase "somos violadores en potencia", junto con una entrevista a Julia Salander. Reflexionaban si esa frase estigmatiza a los hombres y genera rechazo. Quien se sienta sensible a "somos violadores en potencia" tiene que repasar un poquito a Aristóteles y la diferencia entre potencia y acto. Por ejemplo, una semilla es en potencia un árbol, y cuando en acto es árbol, en potencia puede terminar siendo un mueble, madera para quemar o un papel. Otro, un huevo puede ser en potencia un futuro polluelo o una tortilla. Que algo sea en potencia no significa que se cumpla, depende de un factor exterior, de un cambio. Por eso no todas las maderas acaban en muebles, ni todos los huevos acaban en tortilla de patatas. Creo que es bastante erróneo tratar de justificar esa frase desde la metafísica aristotélica de acto y potencia, porque en esa doctrina, potencia se refiere a la posibilidad de ser algo. Pero para probar un punto concreto, las afirmaciones basadas en posibilidad son un poco ridículas. Déjenme darles un ejemplo. Los árboles son árboles en acto y sillas en potencia. Esto es posible porque esos árboles se pueden convertir en madera y esa madera un carpintero la puede convertir en sillas. Entonces sí, todos los árboles del mundo son potenciales sillas. ¿Ven para dónde va esto? Aquí se está refiriendo a las posibilidades, no a las probabilidades. Cuando alguien dice "todos los hombres son voladores en potencia" o "todo hombre es un potencial volador", como eslogan político, se refiere a que hay un riesgo latente de que cada hombre pueda volverse un volador. En otras palabras, con esa frase se da a entender que no es solo posible que eso suceda, sino que hay muchas probabilidades de que así lo sea.
Veamos también algunos de los sinónimos que ofrece la RAE de la palabra potencial, al menos de su definición de que puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe. Vemos que en los sinónimos no solo está la palabra posible, sino también probable, eventual, latente y encubierto. Por ejemplo, cuando una empresa habla de clientes potenciales, ¿a qué se refiere? ¿A todos los posibles clientes que puede tener? ¿O a los que es más probable que vayan a comprar su producto? Por ejemplo, un gimnasio con estética juvenil. Sus clientes potenciales son menores de 30, pero puede que personas mayores a esa edad también sean sus clientes. No es lo más probable, pero es posible. Coloquialmente, también utilizamos la palabra potencia para decir que algo es muy probable que suceda. Por ejemplo, podemos decir, este chico tiene mucho potencial para volverse el mejor jugador de su escuela. Es decir, este debate no es tanto filosófico como semántico. La semántica sería el significado de las palabras. Existen palabras que, aunque sean la misma palabra, tienen múltiples significados. Es decir, cuando cuestionas la frase "todos los hombres son voladores en potencia", te van a decir que simplemente se refiere a la posibilidad de que eso pueda suceder. Pero sabemos que coloquialmente, en potencia o potencial se utiliza para decir que algo es muy probable o latente a que suceda. Estas feministas por supuesto que saben esto y utilizan el lenguaje de manera ambigua, maniquea y manipuladora. Obviamente esto lo hacen con la intención de estigmatizar a todos los hombres y enmarcarlos a todos como peligrosos. Y bueno, para ser sinceros, bajo esta misma lógica, todo podría ser todo en potencia. Todas las mujeres pueden ser asesinas en potencia, infanticidas en potencia, todas las feministas serían criminales potenciales y un largo etcétera. Pero bueno, entonces, al menos bajo este contexto, la afirmación de todos los hombres son voladores en potencia, ¿es correcta? Bueno, hay quien te va a decir que sí. Yo voy a ser un poco más temerario y te voy a decir que no. Porque incluso se podría contraargumentar que dentro del mundo de las posibilidades no todo es posible. No todo es posible para todos los entes. De hecho, los propios ejemplos dados en el video tienen excepciones. Por ejemplo, una semilla es en potencia un árbol. O podría ser una semilla de una planta que no se convierta en árbol. O que simplemente la semilla ya esté seca. Un huevo puede ser en potencia un futuro polluelo o una tortilla. Puede que ese huevo esté sin fertilizar, esté podrido o sea un huevo de tortuga. En todos esos casos nunca va a ser un polluelo. Y este es mi punto, si no se puede englobar o crear un ejemplo que incluya la totalidad de todos los huevos o todas las semillas, ¿por qué sería más fácil englobar la totalidad de todas las mentes humanas? O mejor dicho, la totalidad de las conciencias de todos los hombres. Es decir, ¿son absolutamente todos los hombres propensos a ser corrompidos? Es gracioso porque creo que la versión más mainstream de este debate sería Batman y el Joker, donde básicamente se afirma que solo se necesita un mal día para que el hombre más recto se corrompa y traicione sus valores. Y esta es mi opinión más subjetiva de todo el video, pero yo pienso que llegando a cierta edad o a cierto punto hay personas que son incorruptibles. Sé que no hay muchas personas así, pero yo creo que las hay. Con esto me refiero a que la mente humana es tan compleja que es bastante temerario afirmar que todas las conciencias serían capaces de hacer un acto tan malvado de manera voluntaria. Entonces incluso desde las posibilidades, la frase de que todos los hombres son voladores en potencia es cuanto menos debatible. Pero bueno, eso no es lo más importante. En resumen, básicamente están utilizando las posibilidades cuando en realidad se están refiriendo a las probabilidades. Para respaldar este punto, podemos ver de nuevo un fragmento del primer video. Y esto se dice. Cuando tú tienes en potencia de algo, es que tu mera existencia te puede generar algún tipo de predisposición a actuar como tal, pero no es una causa-efecto. Hablamos de probabilidad de existir. Dejando en claro que con potencial se refiere a que están predispuestos a cometer ese acto, voy a proceder a explicar de manera breve por qué ellas creen que existe esta predisposición y por qué esto es en realidad discriminatorio para los hombres. Entonces, ¿por qué de acuerdo a las feministas existe tal predisposición? Básicamente es por la creencia errónea de que en la sociedad actual occidental existe el patriarcado. Esto lo podemos ver ejemplificado en el siguiente hilo de Irene Montero.
¿Qué es una política española feminista? Decir todos los hombres son violadores en potencia es señalar que la violencia machista es estructural, y no un caso aislado, que el machismo es una norma social y cultural que legitima a cualquier hombre, a todos los hombres, para ejercer violencia contra cualquier mujer. Por eso también decimos que los agresores machistas no son una excepción o una rareza, sino los hijos sanos del patriarcado. El machismo legitima y naturaliza la violencia machista, hace que no reconozcamos como violencia lo que sí es violencia. Por último, cuando Naranjo llama lerda a Julia Salander, no busca rebatir su opinión sino ridiculizarla con agresividad. La ridiculización a las feministas es una forma de ejercer violencia política muy frecuente. No guardemos silencio. Si nuestra sociedad avanza en la lucha contra las violencias machistas es precisamente porque el feminismo dice las verdades incómodas que nadie quiere oír, lucha y no guarda silencio a pesar de la reacción. Así conseguimos cambios y que lo que antes era normal ya no lo sea. Básicamente, se debe a la preconcepción completamente errónea, sí, se los digo desde ahora, completamente errónea, de que hay un sistema que naturaliza que todos los hombres puedan ejercer violencia contra las mujeres y que la legitima. En ese caso, el hombre violento no sería una rareza, sino que sería el hombre sano del, entre comillas, sistema patriarcal en el que vivimos. Esto definitivamente no es así, al menos hay unas 4 mentiras muy gordas en esos tweets. Comencemos por la que dice que hay un sistema que legitima que haya violencia contra las mujeres. Esto es completamente falso. La violencia del hombre hacia la mujer es repudiada incluso con mucha más severidad que la violencia ejercida por una mujer a un hombre. Esto es incluso verdad desde la perspectiva de nosotros los hombres, a tal punto de que una gran parte saldríamos a defender a una mujer de una agresión de un hombre si la viéramos por la calle, en muchos casos sin considerar nuestra propia integridad. Y sí, lo voy a decir, a la inmensa mayoría de los hombres nos educan para respetar a las mujeres, y con ese respetar me quedo cortísimo. En realidad nos enseñan a cuidarlas y a poner nuestra propia seguridad para protegerlas. La violencia contra los hombres suele pasar desapercibida. De hecho, muchas veces para lograr que se empatice con algún hombre que sufrió alguna agresión o humillación de algún tipo, hay que hacer el ejercicio de ¿y si fuera al revés? Es decir, revertir los roles, imaginar que esa situación, una mujer se la haya aplicado a un hombre, para que haya cierta empatía y la gente se dé cuenta de que esos comportamientos o esas agresiones están mal. Pero bueno, si no me quieren creer en esto, vayamos a temas más objetivos como lo son los jurídicos. En México, con una denuncia falsa, por cuestiones cautelares, te pueden meter directamente a la cárcel. Por la mera denuncia vas a ser etiquetado como el agresor y estarás obligado incluso a dejar tu propio domicilio. El establecimiento de la ley, el agresor sale de casa para que sean los agresores los que dejen el hogar y no las mujeres y sus hijos. Esto está sacado de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que claro, le ponen un nombre muy bonito para que así el que se oponga parezca falazmente que se opone a que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Es la aplicación de una ley completamente injusta que no toma en cuenta la presunción de inocencia. ¿No me creen? Vamos a leerla entonces. Artículo 61. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde la perspectiva de género, deberá dictar las medidas u órdenes de protección necesarias. Ahora muy bien, el artículo 62 te habla de unos supuestos principios que debe seguir el tribunal. Bis. Las autoridades emisoras y ejecutoras de las medidas de protección deberán observar los siguientes principios. Principio de buena fe. Las autoridades en todo momento presumirán de la buena fe de las víctimas en situación de riesgo o violencia y deberán creer en su narración de los hechos. Las personas servidoras públicas que intervengan con motivo del ejercicio de los derechos de las víctimas no deberán revictimizarlas o hacerlas responsables de su situación. En todo momento deberán permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. También creo que es importante ver el punto 8, principio pro persona.
para interpretar lo referente al otorgamiento de las medidas de protección en caso de duda con relación a la situación de violencia se estará a lo más favorable para la víctima. Es decir, el tribunal deberá creer ciegamente lo que diga la mujer. Cualquier cuestionamiento sería entonces interpretado como revictimización de las víctimas, aplicando sin ninguna deliberación y pasándose por el arco del triunfo la presunción de inocencia de los hombres, aplicando las medidas y órdenes que sí o sí el hombre tendrá que acatar. Para que se hagan la idea, una de esas medidas es la siguiente. Artículo 63. La desocupación inmediata por parte del agresor del domicilio de la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble. Es decir, aunque sea la casa del hombre, este tendrá que salirse. Por si no fuera poco, se debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del agresor con respecto a la propiedad o posesión que previamente existían o los apoyos que brindaba para ello. Es decir, si tienes que pagar una hipoteca o los servicios, vas a tener que seguir pagándolos, aunque ya no vivas en ese domicilio. Cabe recalcar que ante la parcialidad de las gafas rojas de la perspectiva de género, en todo el documento se refiere al hombre como el agresor y a la mujer como a la víctima de antemano, ni siquiera presunta víctima o presunto agresor. Obviamente esto lo hacen para ofuscar el hecho de que el hombre podría ser inocente y la mujer podría estar mintiendo. De hecho, la única mención que se tiene de presunción de inocencia en ese documento es sobre la sección de violencia política contra las mujeres. A medida que estoy editando este video, me estoy dando cuenta que el tema principal en realidad es de cómo se puede utilizar el lenguaje para manipular. Es como cuando las feministas suelen decir la frase, hay que creerle a la víctima, dándole el estatus de antemano de víctima, cuando precisamente lo que se está poniendo en cuestión es si es una víctima real. Si la frase fuese imparcial, debería decir algo como, hay que creerle a quien afirma ser la víctima. Actualmente el machismo no es la norma social y no está legitimada la violencia contra las mujeres. Todo lo contrario, sino que esto muchas veces es a expensas de la presunción de inocencia del hombre. Gente como Irene Montero miente deliberadamente. A propósito, para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, esta señora fue invitada. Dios las hace y ellas se juntan. Retomando el punto de si todos los hombres son agresores en potencia, nos surgen una serie de preguntas de cómo esta gente no se contradice con su propia lógica, o cómo simplemente tiene una doble vara de medir. Es válido respaldarse en las estadísticas de quien comete mayoritariamente un delito para discriminar a los hombres. Esta lógica no es diferente a la que tendría un colectivista o un racista. Por ejemplo, si existiese una minoría racial que cometiese per cápita la mayor cantidad de delitos, ¿sería justo cambiar la constitución y las leyes para juzgar de manera diferente a ese colectivo? Muy pocas feministas responden esta cuestión y cuando lo hacen, a mi criterio, dan argumentos bastante malos. Bueno, al menos la creadora de contenido Aimee Roman reconoce algunos de los puntos que indiqué al principio del video, que la cuestión es principalmente semántica, y reconoce que la frase sí es interpretable como una serie de factores que hacen que sea más posible de parte de los hombres una agresión. Que lo cierto es que técnicamente todos los seres humanos de cierta edad y en uso de sus facultades somos agresores sexuales en potencia. El punto, lo relevante, es cuantísimos factores socioeconómicos, culturales, guiones y expectativas de género propician que esa potencialidad a agredir sexualmente se actualice en los hombres en particular. Vale, en el lenguaje coloquial sí solemos decir en potencia para referirnos a esos casos en los que existen muchos factores, en este caso extrínsecos al hombre, pero intrínsecos a un sistema capitalista patriarcal, propician o incentivan que una persona acabe haciendo algo, en este caso, que se acabe produciendo una agresión sexual. ¿Es esta expresión, tal y como la he definido, los hombres son violadores en potencia, en un contexto patriarcal, bla bla bla, analíticamente correcta? Sí, al final del vídeo. Y hablaré también de réplicas que pueden surgir del estilo de
Pero bueno, por esa regla de 3, atendiendo a las estadísticas, también podríamos decir que los migrantes son agresores en potencia, porque aunque la mayoría no sean criminales, proporcionalmente cometerían más crímenes, como con los hombres, ¿no? Me sigue pareciendo un mal contraargumento, pero es importante detenerse a explicar por qué es un mal contraargumento. Entonces, hablar de los hombres como violadores en potencia nos sitúa en un marco discursivo perdedor también, porque alguien podría decir, bueno, entonces los migrantes son delincuentes en potencia, ya que proporcionalmente cometen más delitos. Aquí tengo que decir que, aunque yo sigo sosteniendo que la expresión violadores en potencia, etc., no es políticamente útil o eficaz, la diferencia crucial con este contraejemplo que se suele poner es que la correlación entre inmigración y criminalidad básicamente desaparece si se aísla la variable pobreza, mientras que los autores de crímenes, especialmente crímenes violentos, siguen siendo desproporcionadamente hombres y no mujeres, aunque comparemos a hombres ricos y mujeres ricas y a hombres pobres y mujeres pobres. Ok, este argumento se me hace muy malo, pero creo que es necesario igual detenerse a explicar por qué es un mal argumento. En primera, a pesar del paper que muestra, considero que es evidente que hay más factores, además de los económicos, por el cual los inmigrantes, al menos en el caso de España, cometen más delitos. En particular, por su religión y por su cultura. E incluso, en el caso de los migrantes podría tener incluso más sentido, porque podemos basarnos en la cultura de su país de origen y su sistema de creencias de la religión que practican, que sí sería vinculante a su comportamiento. En cambio, el sexo simplemente es algo con lo que un hombre nace. Además de que este contraargumento no resuelve nada, solo es patear la misma pelota, porque básicamente se estaría admitiendo que existe una correlación entre ser pobre y ser un criminal. Entonces habría que criminalizar a los pobres. ¿Se imaginan que la ley estuviera sesgada para que en caso de una disputa le tengan que dar la razón siempre a los ricos? ¿Porque estadísticamente los pobres cometen más crímenes? Pues es así como ya mostré previamente que se están legislando las leyes entre hombres y mujeres. Básicamente, la conclusión de este video sería que están tratando de utilizar el lenguaje de una manera sutil y manipuladora para decir que vivimos en una sociedad patriarcal, en la cual motiva a que los hombres agredan a las mujeres, que legitima la violencia. Pero la realidad, al menos en el mundo occidental, es muy diferente. Hay que tener mucho cuidado con la ingeniería social y cómo se está utilizando el lenguaje para vendernos falacias. Si encontraste este video interesante, te pido que le des like y te suscribas con campanita. Eso me ayudaría a llegar a más personas. Te lo agradecería muchísimo. También les recomiendo el video de Moy Camacho sobre este tema. Está muy bien argumentado. Yo he sido Idre. Hasta la próxima.